Más tarde que Internet Explorer, pero seguro, aquí les traigo lo que fue para mí lo mejor y lo peor de UFC en 2025. Así que iniciemos con lo peor y vamos con el mejor evento de UFC. Y mis candidatos son UFC Qatar, evento estelarizado por Arman Tsarukyan vs Dan Hooker, con una gran sumisión del armenio. También vimos a Belal vs Gary y finalizaciones locas como por parte de Volkan Ozdemir noqueando a Menifield, Mitilbek Orolbay apagando a Yair Manson, Waldo Cortés Acosta noqueando a Shamil Gaziev, Kyoji Horiguchi aplastando a Tagir Ulanbekov y los impresionantes debuts de Luke Riley y Abdulrahman Yakiayev. Mi otro evento nominado es UFC Francia, con 13 peleas de las cuales 11 fueron finalizaciones, donde encontramos el rápido knockout de Rinak Fakhretdinov, la paliza de Quavo Fernández vs Hardwick, los aplastantes debuts de Ante Delaya y Axel Sola, y como no, la sorpresa de la noche cuando Benoit Saint-Denis sometió a Mauricio Ruffi y el peleón de Nassourdine Imavov vs Caio Borralho. El siguiente evento es UFC 317, donde tuvimos los locos knockouts de José Delgado y Gregory Rodríguez, el señor peleón de Joshua Van vs Brandon Royval, el dominante performance de Alexandre Pantoja vs Kai Kara-France y el histórico knockout de Ilia Topuria vs Charles Oliveira. Y mi último candidato es UFC 322, que contó con el knockout de Baysanjur Susurkaev, la sorpresa de la noche cuando Etienne Ewing superó a Malcolm Willmaker, los asombrosos knockouts de Bonnie Hall, Benoit Saint-Denis, Carlos Prates y Michael Morales, además de dos peleas estelares con presentaciones técnicamente hablando aplastantes de Valentina Shevchenko y Islam Makhachev. Los 4 eventos obviamente fueron eventazos, es redundante lo que dije, pero me quedo con el UFC 322. Creo que las preliminares fueron muy sólidas, el gran knockout de Bonical, la pelea de Susurkaev, la sorpresa de Ewing vs Willmaker y el main card muy sólido, el knockout de Benoit Saint-Denis, el knockout de Carlos Prates frente a un ex campeón como es Leon Edwards, el tremendo knockout de Michael Morales. Y si bien obviamente la pelea de Valentina Shevchenko vs Weili Zhang y la pelea de Islam vs Jack quitan la tónica, ¿no? Porque estábamos viendo knockouts consecutivos y luego vimos peleas que se fueron a la decisión, peleas mucho más técnicas, mucho más estudiadas. Creo que no le quita la grandeza al evento porque eran peleas muy importantes. Una Valentina Shevchenko que enfrentaba a una Weili Zhang, campeona del peso paja, que subía al peso mosca, y un Islam Makhachev que siendo campeón del peso ligero subía ahora al peso welter. Dos combates históricos, dos combates que se hablará mucho en el futuro, así que creo que este evento es muy grande, el más grande, y creo que las presentaciones tanto de Valentina como Islam son presentaciones históricas. Creo que en este momento no se les da el valor que van a tener en un futuro, y bueno, el resto knockouts impresionantes. Ahora vamos con las sumisiones y tengo como candidatos al mataleón de Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot, una sumisión muy técnica y sería la primera vez que someten al polaco, que es una bestia en el suelo. Mi siguiente candidato es la sumisión norte-sur de Merab Dvalishvili en su revancha contra Sean O'Malley, una sumisión llamativa porque muy pocas veces vemos este tipo de sumisión en la UFC, y de hecho Merab se convirtió en el primer peleador en hacer una norte-sur en una pelea de campeonato en la UFC. Mi otro candidato es el brutal mataleón de Anthony Hernández vs Roman Dolidze, donde tras 4 rounds de puro dominio de Hernández, el americano acabó todo con ese mataleón arrastrando a Dolidze. No es la sumisión más técnica, pero sí la más salvaje. Y por último tenemos a la gran ninja choke de Jan Silva, que acabaría con Bryce Mitchell, donde el striker sometió al sometedor. Y bueno, en gustos personales, la verdad la sumisión que más me gustó fue la de Anthony Hernández porque, es que viene el contexto de la pelea, en cómo arrastra a Dolidze, cómo lo dominó antes de someterlo, fue una locura, y o sea, cómo la arrastra, cómo se va, es una fucking bestia. Pero siendo totalmente objetivos, creo que la mejor sumisión del año fue la de Merab Dvalishvili vs Sean O'Malley. Una norte-sur no es una sumisión muy común y más en el alto nivel de las MMA, y como les dije, es la primera vez que un peleador hace una norte-sur en un combate de campeonato de la UFC. La primera vez, y ya sabemos que la UFC tiene más de 30 años de historia, así que
no era poca cosa, y también pues obviamente Merab haciendo esta sumisión se convirtió en el primer peleador en someter a Sean O'Malley, y así también Merab conseguía su primera sumisión en la UFC. Vamos con los mejores knockouts del año y comenzamos con la sorprendente patada giratoria de Mauricio Rufy, que de manera milimétrica y con una gran técnica pulidísima dejó desparramado a King Green, knockout quirúrgico en el primer round. Mi segundo candidato es otra patada, cuando el prospecto Quillan Salkill chocó con el experimentado Nasrat Haqparast. Pelea donde el australiano pateó al cuerpo, creó una secuencia y cambió rápido a una patada alta a la cabeza que desparramó a Haqparast, quien no había sido noqueado desde 2020. Un knockout tan brutal que dejó varios minutos inconsciente al afgano e incluso le fracturó la pierna a Salkill. Ahora vamos con el knockout de Lerone Murphy, que tomó una prueba de fuego contra el debutante Aaron Pico, que salió con todo, iba manejando la pelea, hasta que un codazo con mucho timing y poder dejó completamente fuera a Pico. Un knockout estremecedor que dejó varios minutos a Pico sin respuesta. Y por último tenemos al salvaje knockout de Elijah Smith, que replicó el legendario knockout de Rampage Jackson a Ricardo Arona, cuando Smith en el primer asalto levantó al japonés Toshiomi Kazama y lo estampó contra el suelo, un slam muy salvaje. Y bueno, como siempre, como es costumbre, solemos ver knockouts muy locos, pero yo me voy a quedar sin duda alguna con el knockout de Mauricio Rufy. La manera en cómo caza a Rufy, el timing, la patada, fue perfecto. No tengo palabras. En lo personal, si hablo así como de salvajismo, el de Elijah Smith es una locura. Es una locura cómo estampa al japonés. Pero si es en cuestión de técnica, también por así decirlo de salvajismo, de todo, el de Rufy a mi parecer fue el mejor del 2025. Seguimos con las mejores peleas del año y tenemos primero a la pelea de Ivo Barianevski vs Ivo Aslan. Una locura de combate que duró 1 minuto y medio, pero fue suficiente porque vimos más de 50 golpes de poder, 3 knockdowns y mucho frenetismo con un knockout a favor del debutante. Una pelea que emociona hasta el más hater del deporte. En UFC 317 vimos el peleón de Joshua Van vs Brandon Royval. Una pelea que fue una fucking locura de intercambio, con alto volumen desde el primer a último round, con más de 400 golpes significativos y con ambos mostrando mucho corazón intercambiando los bombazos. Literalmente parecía una pelea de Dragon Ball. La UFC llegó a Bakú y verían una locura de pelea entre Nassim Sadikov contra Nicolás Motta. Una pelea que Motta fue buscando el knockout y casi lo consigue, pero Sadikov aguantó y remontó. Ambos lanzaron muchas manos de poder hasta que Nassim acabó todo con un aplastante knockout. Y por último tenemos al señor peleón entre Chris Duncan y Mateusz Rebecki, donde fueron 3 asaltos sangrientos entre el poder y aguante de Rebecki contra la técnica pulida y alto IQ de pelea de Duncan. Un combatazo y lo podemos ver por los rastros de batalla de ambos peleadores en sus rostros. La verdad, todos fueron combatazos. Tal vez muchas personas se pregunten por qué metí el de Barianevski vs Ivo Aslan, y es que, bro, sí, la pelea duró 1 minuto y medio, pero man, fue 1 minuto y medio loco. Muy pocas veces vamos a ver este tipo de peleas donde los dos salgan con todo en el primer asalto y acabe de esa forma. O sea, fue impresionante y la pelea en un momento no sabía si Aslan iba a noquear o el polaco iba a noquear. O sea, estaba 50-50. Fue la verdad un señor peleón y por eso lo quise añadir aquí. Obviamente también hubieron otros combates como mención honorífica. Por ejemplo, la de Merab Dvalishvili vs Umar Nurmagomedov, que fue un combate muy técnico. Y también una pelea que a veces se olvida mucho, que no se menciona. Y sucedió precisamente en el evento en donde también vimos la pelea de Rebecki y Duncan. Y fue la pelea del argentino Esteban Ribovics contra el brasileño del equipo del Chutebots, Elves Brenner. Combatazo, un peleón también a 3 asaltos, pero aquí creo que no va a haber discusión. Creo que todos van a estar de acuerdo en que la mejor pelea del año es la de Joshua Van vs Brandon Royval.
3 asaltos loquísimos, 3 asaltos de full intercambio, el volumen, intensidad y gran cardio de Royval contra el poder, la técnica y la movilidad de Joshua Van. Una pelea asombrosa, y lo más asombroso de esto es que Joshua Van tomaba ese combate en short notice con solo 2 semanas. O sea, técnicamente 2 semanas antes de esa pelea contra Royval, Joshua Van había peleado, había noqueado a Bruno Silva y luego toma este combate contra Royval, que en ese momento era el número 1 de la división. Literalmente Joshua Van hizo un speedrun y le salió a la perfección, haciendo el mejor combate del año. Para esta posición nominaré a peleadores que debutaron en 2025 y comencemos con Vainsanjur Susurkaev, que se ganó el contrato de UFC noqueando a Murtaza Talla el 12 de agosto, y el 16 de agosto ya debutaría en UFC sometiendo a Eric Nolan, y en UFC 322 noqueó a Eric McConico. Seguimos con otro peso mediano, el camerunés Ateba Gautier, que se mandó 3 peleas en UFC. Inició el año noqueando a José Medina, quien nunca había sido noqueado, y luego noqueó también en el primer asalto a Robert Valentín y a Tristan Vines, ambos en menos de 2 minutos. Cambiamos al peso ligero y Kulan Salkil se ha hecho un puesto importante en los prospectos de la UFC. Comenzó este año noqueando a Shul Jubli en 19 segundos. Luego superó a Yanal Ashmush por decisión unánime. Y por último, el ya mencionado señor knockout contra Nasrat Haqparast. Y mi último candidato es el argentino Kevin Vallejos, que debutó este año noqueando al surcoreano Seung-Woo Choi. Después tuvo un combate competitivo contra otro prospecto en ascenso como Dani Silva, ganándole por decisión unánime. Y cerró el año metiéndose al top 15 del peso pluma cuando noqueó al georgiano Giga Chikadze, quien nunca había sido noqueado en MMA. Los 4 peleadores mencionados son muy talentosos, pero me quedo con el chino, con Kevin Vallejos. Debutó en 2025 y a finales de 2025 entró al top 15 del peso pluma, una división que ya saben que es una absoluta locura meterse entre los 15 mejores de la división, y Kevin Vallejos lo consiguió. Para muchos les gusta compararlo con Ilia Topuria por su estilo de boxeo, obviamente hay sus notorias diferencias, pero creo que todos coincidimos en algo, y es que Kevin Vallejos tiene un futuro impresionante y este año lo demostró. O sea, venció a un top 15 de la categoría como Giga Chikadze, que sí es un veterano, pero es un veterano duro, y la forma en cómo lo acabó deja en claro que el futuro de este argentino es demasiado grande en la UFC. Ahora vamos con peleadores revelación, o sea, peleadores que ya antes del 2025 peleaban para la UFC, y mi primera candidata es la peso paja Fatima Klein, quien debutó en 2024 con derrota, pero en 2025 peleando en su división aplastado, noqueando a Victoria Dudakova y a Melissa Martínez, y acabó el año dándole una paliza a la veterana Angela Hill. Otro peleador que se lució fue Melquizael Costa, que consiguió 4 victorias en 2025, primero sometiendo a Andre Fili, luego ganándole por decisión a Christian Rodríguez y a Julian Erosa, y terminó el año con un brutal knockout a Morgan Charrier. Y mi último candidato es el dominicano Waldo Cortés Acosta, que peleó 5 veces en 2025, primero con 2 victorias frente a Ryan Spann y Sergey Spivak. Luego cayó por decisión unánime contra Sergey Pavlovich, pero fue una presentación donde Waldo no salió lastimado. Es más, lució muy bien, y por eso se lanzó otros 2 knockouts, uno contra Ante Delaya y otro contra Shamil Gassiev, knockouts que lo tienen a muy poco de ir por el título. Los 3 nombres que mencioné los tienen que tener en la lupa para este 2026 en la UFC. A mi parecer, Fatima Klein es la mejor prospecto femenina actualmente de la compañía, y Melquizael Costa sí o sí va a buscar meterse al top 15, top 10 del peso pluma en este año. Pero para mí el peleador revelación del 2025 fue Waldo Cortés Acosta. Y sí, si bien estaba antes metido en el top 15 del peso pesado, la verdad es que si lo analizamos un poco, antes de esto, Waldo era un peleador bueno, pero no noqueaba, y más en una división como es el peso pesado, donde obviamente uno espera de los peleadores que noqueen. Y Waldo no lo hacía, se le dificultaba, y sin embargo ahora está mostrando un poder bestial y a punta de actividad, sin poner excusas, peleando donde le digan, donde lo pongan,
está a un paso de ser contendiente al título. Así que para mí, Waldo Cortés Acosta fue el peleador revelación del 2025. Y vamos con los mejores peleadores. Iniciamos con Meradvalishvili, que se lanzó un speedrun loco, 3 defensas en un año. Primero en un peleón donde superó a Umar Nurmagomedov. Luego sometió a Sean O'Malley, dominó a Cory Sandhagen, pero perdería su título comiéndose una paliza contra Petr Yan. Y hablando del gángster siberiano, creo que también entra aquí, ya que superó de manera aplastante, categórica a un Meradvalishvili que se perfilaba como el mejor peleador del año, y antes de eso superó sin problemas por decisión unánime a Marcus Magee, que era un prospecto en ascenso. Mi siguiente candidato es Joshua Van. El peleador de 24 años inició el año arrebatándole el invicto a Ruiz Zuruya, luego aplastó a Bruno Silva, después tomó un combate en short notice y dio la pelea del año contra Brandon Royval, y finalizó el año ganando el título Mosca, aunque no de la mejor forma como ya sabemos. Y mi último candidato es Islam Makhachev. El ruso inició el año haciendo una defensa de título imprevista contra Renato Moicano, pelea sin problemas para Islam, y finalizó el año yendo por su segundo título de UFC, aplastando técnicamente a Jack de la Maddalena, ganándole indiscutiblemente el título del peso welter. Y aquí la verdad es que la derrota de Meradvalishvili nos dejó un poquito difíciles las cosas, porque es más, si no hubiese peleado con Petr Yan, indiscutiblemente hubiese sido el mejor peleador del año, pero tomó ese combate riesgoso con Petr y lo perdió de manera muy clara, así que como que obviamente el mejor peleador del 2025 no puede estar perdiendo. Entonces, también Joshua Van tiene sus buenos argumentos, pero la manera en cómo gana su título creo que le quita un poco de peso a todo lo que había hecho, que obviamente todo lo que hizo fue impresionante, pero ganar el título de esa manera creo que también no es un gran argumento. Y Petr Yan aplastó a Meradvalishvili, pero antes tuvo un combate con Marcus Magee que estaba fuera del top 10, así que creo que para muchos tal vez les guste o no, yo creo que el mejor peleador del año fue Islam Makhachev. Tomó un combate en short notice contra Renato Moicano, una defensa obviamente donde no había game plan en absoluto. Salieron ambos a demostrar sus mejores armas e Islam se impuso sin dificultades. Y en la pelea más importante de toda su carrera contra Jack de la Maddalena, sí, tal vez no da la pelea más impresionante y más entretenida de la historia, pero sí da el combate más técnico, inteligente y dominante de su carrera. Así que creo que para mí Islam Makhachev fue el mejor peleador del 2025. Y ahora vamos con lo peor del año e iniciamos con la peor detención de un referee en 2025. Y no es otra que la detención de Jason Herzog en la pelea de Steven Nguyen contra Mohamed Yahya. Una pelea que fue una paliza innecesaria donde Yahya se comió 5 knockdowns en el primer asalto. En el segundo Nguyen solo le clavó un knockdown y en realidad fue piadoso. Y la única razón por la cual acabó la pelea fue por el enorme hematoma del emiratí. Un trabajo horrendo de Herzog que tuvo que terminar esa pelea muchísimo antes. Ahora, en los mayores robos solo tengo a 2 candidatos clarísimos. El primero fue la aburridísima, pésima pelea entre Heitor Almeida vs Alexander Volkov, donde las cosas como son. Nadie se quejó de que le dieran la pelea a Volkov porque Almeida fue muy inactivo, pero realmente el brasileño era el justo ganador. Y en segundo lugar, en la última pelea de la leyenda José Aldo, enfrentaría como visitante a Ayman Zahabi. Pelea que si bien el canadiense dio momentos de pelea, realmente Aldo fue mucho mejor con sus golpes, demasiado contundente, al punto de tenerlo casi knockout. Pero lamentablemente la localía jugó en contra de Scarface, pero todos vimos ganador al brasileño. Y creo aquí que no hay discusión y sí, le robaron la pelea a mi José Aldo, yo creo que ese fue el mayor robo de este año y es que, era su pelea de retiro y curiosamente José Aldo debutó en Canadá en la UFC defendiendo su cinturón contra un canadiense, contra Mark Hominick y qué mejor manera que haber debutado en Canadá y retirarte en Canadá con una victoria. Y la verdad en la pelea contra Zahabi, José Aldo se merecía la victoria, fue el mejor peleador durante mínimo 2 asaltos.
pero lamentablemente los jueces no vieron eso y le dieron la victoria a Zahavi. Un retiro agridulce para el Rey de Río, pero bueno, son los jueces, pero al menos para los fans sabemos que José Aldo se llevó esa pelea. Ahora, en las peores peleas del año tenemos obviamente la insufrible pelea de Jailton Almeida vs Alexander Volkov. Y otro candidato es el combate en el peso pesado también entre Sergey Pavlovich vs Jairzinho Rozenstruik. Lo que prometía ser un choque de noqueadores fueron 15 minutos de dos peleadores sin ganas de lanzarse manos. Y mi último candidato es el debut del pequeño Torres Fini contra Robert Valentín. Pelea con menos de 30 golpes significativos en 15 minutos, donde Fini solo lanzó 4 golpes, pero eso sí, mantuvo un control de 13 minutos, un control con 0 acción. Y aquí el hecho de que hayan dos candidatos, dos peleas que sean del peso pesado, creo que habla mucho de esa división. La verdad es que la división del peso pesado por momentos es muy excitante, muy emocionante, pero normalmente si nos damos cuenta los combates cuando se van a la decisión, cuando se alargan mucho, son malísimos. Y es curioso porque por ejemplo Jailton Almeida, Volkov, Pavlovich, Rozenstruik, que ya no está en la UFC, pero los 4 son peleadores de élite del peso pesado y son capaces de dar combates horribles, o sea, es impresionante. Pero creo que la peor pelea del año fue la de Fini vs Valentín. No tanto por Valentín, sino por Fini. Fini se le dedicó a luchar, a controlar y nada más. Mantener control y no hacer absolutamente nada más. Ni ground and pound, ni buscar sumisión, nada. Riesgo, nada. La peor pelea del año para mí. Los que vimos ese combate lo sabemos, o sea, fueron 3 asaltos insufribles. Insufribles. O sea, si la de Almeida vs Volkov fue fea, la de Fini vs Valentín son límites. Nah, corto aquí. Fue una pelea malísima, malísima. El peor evento del año se lo doy sin discusión al UFC Fight Night Blanchfield vs Barber, que sucedió el 31 de mayo. Evento que sufrió 6 cancelaciones de pelea, incluida la cancelación a última hora de la pelea estelar entre Blanchfield vs Barber, donde Maycee Barber tuvo complicaciones médicas. Al final solo tuvimos 9 peleas y la mayoría no fueron combates entretenidos. Ahora hablemos del peleador que más me decepcionó en 2025 y mis candidatos son Patchy Mix, quien venía con un aura de futuro retador del peso gallo. Su palmarés en Bellator dejaba muchas expectativas que se desmoronaron en su debut contra Mario Bautista, donde se comió una paliza, y después enfrentando al debutante Jacob Whiplash, también Mix se vio superado por decisión dividida. Mi otro candidato es Stone Aspinall, que venía con el aura de ser el peleador del que Jon Jones estaba huyendo. Sin embargo, en su única pelea del año contra Ciryl Gane, Aspinall no solo fue superado en el primer round, sino que el piquete de ojos que tuvo no fue creíble para muchos fans que lo tacharon de cobarde, y pasó de ser un futuro campeón histórico del peso pesado a ser un hazmerreír actualmente para varios fans. Y por último tengo a Mauricio Ruffi, del que mucho se decía que era el peleador más talentoso del Fighting Nerds, y mantuvo esa reputación tras su alucinante knockout contra Green. Pero luego en su gran salto enfrentando a Benoit Saint-Denis se vio su incompleto juego de suelo, siendo superado sin mayores problemas por el francés. Me duele un poquito poner a Stone Aspinall al menos en la candidatura porque bueno, no fue su culpa el piquete de ojos y todo esto, pero la verdad es que luego, por así decirlo, los videos que ha subido, sus justificaciones, como que no le dan la validez. Igualmente obviamente él tenía todo el derecho de salirse de esa pelea si no se sentía apto para seguir combatiendo. Entonces tiene obviamente sus razones Stone Aspinall, pero sí fue un poco decepcionante la performance que tuvo, porque la verdad es que contra Ciryl Gane no tuvo alguna chance clara, algún golpe claro, nada. El francés lo estaba haciendo muy bien, pero obviamente para mí la decepción de este 2025 fue Patchy Mix. Man, llegó a la UFC con una aura increíble. El tipo en Bellator había derrotado a los mejores. Y aquí, en la UFC, no ha dado la talla. Eso sí, hay que decir las cosas como son.
Mario Bautista es un gran peleador, es un muy buen peleador porque además de la paliza que le dio a Patchy Mix, por ejemplo a Umar le hizo pasar mucho trabajo. Y Whiplash, el polaco, es bastante bueno, él fue campeón del KSW. Pero Patchy Mix apuntaba a mucho más. Antes de estos combates Patchy Mix apuntaba a ser un peleador que superaría sin problemas al polaco, sin problemas a Bautista, y fue todo lo contrario. Un peleador que la verdad es que no le tengo fe en absoluto en este 2026. Y por último, como peores peleadores de este año, que no les quiero faltar el respeto, pero pues por sus resultados no fueron los mejores, comencemos por José Medina. Tristemente el boliviano aún no gana en UFC, y en 2025 cayó noqueado por Ateba Gautier, y luego sería sometido por Duško Todorovic, ambas derrotas en el primer asalto. Mi segundo candidato es Rafael Cerqueira. El brasileño debutó el año pasado con 2 derrotas por nocaut y en 2025 no fue diferente, cayendo por decisión unánime contra Julius Walker y luego sería sometido en 33 segundos contra Abdulrahman Yakiayev. Y mi último candidato es Marcus Buchecha. La leyenda del jiu-jitsu brasileño no ha lucido bien en UFC. Debutó perdiendo contra Martin Buday en una fea pelea donde incluso luego despedirían a Buday. Y después se enfrentó a Kennedy Senchungu, una pelea donde Buchecha sufrió muchísimo y consiguió el empate por una deducción de puntos. De lo contrario hubiese sido una clara derrota para el brasileño. Y bueno, en el caso de Cerqueira creo que ya no continúa en la UFC. En el caso de Medina va a tener un combate en UFC México. Ojalá consiga su primera victoria en la compañía. Y bueno, en el lado de Buchecha, para mí él fue el peor peleador del año y déjenme les explico. Si bien los resultados de Cerqueira y de Medina no han sido los mejores, bro, son peleadores que no vienen con el palmarés, con el aura, con los antecedentes que tiene Buchecha. Buchecha en el jiu-jitsu brasileño es una fucking máquina, es una leyenda. Y en One la verdad es que no estuvo mal. En One su única derrota había sido contra el campeón Omar Kane. Así que en UFC se esperaba al menos que hiciese un trabajo bueno. Y la verdad es que no. Perdió contra Martin Buday, que de hecho ya no está en la UFC y hace poco fue noqueado en Octagon. Y casi pierde con Kennedy Senchungu. Y la verdad es que la deducción de puntos que le hicieron a Senchungu fue injusta, porque ni siquiera hubo un llamado de atención. Ustedes saben que cuando deducen puntos, primero hay una advertencia. Puta, no puedo hablar. Primero hay una advertencia verbal y luego ya después la deducción de puntos. A Senchungu no le hicieron la advertencia, simplemente le dedujeron el punto de una. Fue injusta esa deducción de puntos y por esa misma deducción fue que Buchecha logró empatar el combate, no ganar, empatar el combate. Y en esa pelea los que vimos a Buchecha fue una pelea malísima del brasileño. Lució muy mal y prácticamente estuvo sobreviviendo. No propuso peligro en varios instantes del combate, sino se dedicó netamente a sobrevivir. Así que no le miro mucho futuro al brasileño. Es más, no creo que vuelva a pelear en este 2026. Pero si llega a pelear, no creo que tenga buenos resultados. Así que para mí él fue el peor peleador de la UFC en 2025. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like, obviamente saqué este video muy tarde, pero los quería sacar para ustedes, para los seguidores más feros del canal. Y nada amigos, sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.